El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él, nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas?», o «¿De qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado.
otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. La primera lectura que hemos escuchado hoy está tomada del libro del Éxodo y nos relata cómo el pueblo de Israel, que se dirigía desde Egipto a la tierra prometida, tiene una gran prueba de fe. Ellos habían sido sacados de Egipto, de la esclavitud, con brazo potente, con grandes milagros por parte de Dios, y se les había pedido hacer un recorrido para llegar a la tierra prometida que emanaba leche y miel. Sin embargo, tienen sed y no tienen dónde beber. Es por eso que, olvidándose de los grandes prodigios de Dios, comienzan a murmurar, a quejarse y le dicen a Moisés: nos has sacado de Egipto para morir acá de sed en el desierto. Moisés se siente angustiado, preocupado, y por eso clama a Dios. Dios escucha el clamor de Moisés y entonces le pide que toque con el cayado la roca. De ella brotará agua para que el pueblo pueda beber. Lo que a mí me entristece de este pasaje es precisamente los que le comentaba hace un momento. Dios los había sacado con grandes milagros de la esclavitud. Pero ante la mínima prueba, las personas se olvidan de todo eso y comienzan a quejarse de Dios y a murmurar contra Él. Esto no es muy distante, queridos hermanos y hermanas, de lo que nosotros en algunas ocasiones hacemos. Ante el más mínimo sufrimiento, ante la más mínima prueba, solemos casi espontáneamente quejarnos de Dios y renegar de Él. Les pongo un ejemplo. La ciudad de Miami en el verano es una ciudad muy caliente. Por lo tanto, más de uno tal vez en esos días de julio, agosto, se quejará diciendo: qué calor hace. Pero luego, en los meses de invierno, donde otros estados del país están literalmente congelándose, Miami tiene un clima muy favorable. Tal vez algunos pocos días de frío, pero realmente no extremos. Y tal vez, porque lo he escuchado, más de uno se quejará diciendo: pero qué frío hace aquí, cómo cambia el clima, por eso uno se enferma cada vez. Y yo me imagino que Dios en el cielo dirá: caramba, estos se me los ponen siempre difícil, ¿cómo los mantengo contentos? ¿Qué tengo que hacer para que las personas se sientan bien en todo momento? En ocasiones no desarrollamos la gratitud. Somos ingratos y no nos ponemos a pensar de todas las bendiciones que Dios nos concede a lo largo de nuestra vida. Así que la invitación, queridos hermanos y hermanas, es clara. Antes de quejarnos y murmurar contra Dios, agradezcamos porque Él nos acompaña y nos bendice constantemente. La segunda lectura nos presenta a San Pablo, quien nos invita a ponernos en paz con Dios. San Pablo dice: ya que hemos sido justificados por la fe,
mantengámonos en paz con Dios. Somos muchos lo que en ocasiones exigimos a los demás: déjame vivir en paz. Pero el problema es que en ocasiones damos una interpretación de la paz que no es la correcta. Para muchos, paz es ausencia de todo tipo de problemas. La paz de la cual nos habla el Señor es diversa. Es que incluso en medio de los problemas y las dificultades, Él nos dona la serenidad para que nosotros nos sintamos pues tranquilos, porque Él nos acompaña. Esta es la paz que Jesús quiere darnos, que en medio de las turbulencias y problemas, el sabernos acompañados por Él nos dé serenidad, nos dé calma. Ahora bien, esto de tener paz con Dios lo podemos experimentar de una manera muy práctica, y es la siguiente: buscar en todo momento hacer la voluntad de Dios, hacer siempre el bien, buscar hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Cuando yo soy capaz de cumplir con la voluntad de Dios, soy agradable a Dios, y de esa manera estoy en paz con Él y me santifico. Así que luchemos pues entonces por mantenernos en paz con Dios y también con el prójimo. El Evangelio, por su parte, nos presenta un pasaje interesante. Es el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Siempre que se leen textos en los cuales se habla de samaritanos y judíos, se hace mención de que entre ellos no había una buena relación. Y tal vez nos preguntamos por qué. Bueno, les comento un poco de historia. En el año 721 a.C., los asirios conquistaron el reino de Israel. Y de la capital de ese reino, Samaria, expulsaron a las personas más brillantes y de más influencia. Para reemplazar a estas personas, ellos trajeron colonos babilonios y arameos y los colocaron allí en Samaria. Esto causa que haya una mezcla de razas entre los habitantes de Samaria que habían quedado, que por supuesto en su mayoría eran pobres e ignorantes, con estos otros venidos entonces de estos dos lugares que les mencioné. Los samaritanos que permanecían en Samaria eran judíos, pero aquellos que llegaron de Babilonia y los arameos venían adorando falsos dioses y con diferentes tradiciones. Al mezclarse las razas, se mezcla también la religión, y terminan entonces los samaritanos siendo una raza nueva que adora falsos dioses. Por eso es que los judíos de Galilea y Judea consideraban a los samaritanos como impuros, porque habían dejado de adorar al Dios verdadero para comenzar a adorar a falsos ídolos. Pero en un principio, los habitantes de Samaria eran pues judíos puros que adoraban a un único Dios. Al pasar todo esto, ya les expliqué, ellos comienzan a adorar a falsos dioses, y es por eso entonces que existe este debate, esta pelea constante entre judíos y samaritanos, porque los judíos decían: estos adoran falsos dioses, son unos impuros, se han dejado en cierto modo contaminar por falsa idolatría. Ahora bien, vengamos una vez más al momento en el cual Jesús llega a ese lugar llamado Sicar, ubicado en la región de la Samaria. Vemos entonces cómo para ese tiempo no era común que un hombre hablara con una mujer a solas. Además, mucho menos si ella era samaritana. Jesús, cuando ella llega, aprovecha la ocasión
para con una excusa poder establecer un diálogo con ella. Por supuesto que tal vez Jesús estaba sediento, pero Jesús quiere llevar esa conversación con esta mujer a un nivel mucho más importante. Jesús terminará hablando del agua viva, es decir, la gracia que Dios nos concede y por medio de la cual experimentamos su amor y su misericordia. Vemos entonces que en un principio Jesús les dice a la mujer: dame de beber. Realmente él no estaba necesitado de ella. Ella era la que necesitaba de Jesús, aunque en ese momento ella no lo sabía. Cuando Jesús le pide de beber, la respuesta de ella es algo ruda. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana? Esta mujer, como decía el texto, había tenido 5 maridos, y el que tenía en ese momento no era su marido. Por lo tanto, era una adúltera. Seguramente ella, queriendo ser amada, buscando el amor, había sido usada, maltratada, perjudicada, marginada por tantos. Así que seguramente esta mujer estaba acostumbrada al rechazo. Y es por eso que esta respuesta de ella para con Jesús es casi para hacerle ver a él: no quiero hablar contigo. Estaba ella cerrada a un diálogo, tal vez porque precisamente no quería ser acusada y puesta en evidencia. Fíjense, hablando de ese tema, es común que nosotros, cuando nos sentimos acusados por alguien, solemos utilizar 2 herramientas para escaparnos de ese momento tan incómodo. Una herramienta que utiliza una persona que se siente acusada es precisamente la de negar todo, la de defenderse, aún incluso cuando no se le está acusando en realidad. Esta persona está a la defensiva y se defiende inmediatamente, negándolo todo. Otra herramienta que se utiliza es la de cambiar constantemente la conversación. Y esta mujer lo hace hasta cierto punto en este pasaje del Evangelio. Les voy a contar un chiste que nos puede ayudar a entender un poquito más esto que les estoy diciendo. Ya saben cuál es la condición que les pongo cada vez que les cuento chiste. Si les gusta, se ríen, y si no les gusta, también. Un hombre va pasando por una calle, está hambriento, pobre, sin dinero. Escucha que en un patio de una casa hay gallinas que están cacareando, y este hombre dice: a esta hora, sin haber comido nada, se me antoja comerme una de estas gallinas. Y decide entonces saltar la barda, busca la gallina más grande y más gorda, la tira a la calle, vuelve a saltar la barda, la lleva consigo, bien apurado, pensando cómo la va a cocinar, pero en ese momento viene una patrulla de la policía. Este señor, por supuesto, se asusta y tira la gallina de nuevo al patio donde la había robado, pero sigue caminando, según él, muy discretamente. Los policías lo ven algo nervioso, pero no tienen pruebas para acusarlo de nada. Sin embargo, deciden detenerse, y uno de los policías le dice: buenas noches, amigo, por favor, ¿me da su identificación? Y el hombre, sorprendido, le dice: pero señor oficial, ¿de cuál gallina me está hablando usted? Él se sintió culpable cuando en realidad no le estaban acusando de nada. A esa era la actitud de la samaritana. Jesús comienza pidiéndole agua, pero ella le responde diciendo: ¿cómo tú vienes a hablarme a mí, siendo que yo soy samaritana? Sin embargo, Jesús no desiste en su intención de generar conversión en ella, y por eso entonces sigue tratando de penetrar su corazón y su alma, y lo hace con una pedagogía muy especial, la pedagogía de la paciencia y el amor. Es la manera como Jesús penetra ese corazón.
Lo interesante, queridos hermanos y hermanas, es que después, cuando esta mujer realmente reconoce a Jesús, se convierte ella en misionera. Fíjense ustedes, ella intentó cambiar la conversación en más de una ocasión, pero al final se da cuenta que está frente al Mesías, le deja penetrar su corazón, lo reconoce como Dios y Salvador, y posteriormente deja el cántaro y se va a anunciar diciendo: he conocido a un hombre que sabía quién soy, será el Mesías. E invita a las demás personas para que se acerquen y hagan experiencia del Señor. ¿Qué me llama a mí la atención de todo este pasaje en particular? El hecho de que es muy raro ver a Jesús solo. Él siempre estaba rodeado de sus apóstoles o de una gran multitud que no lo dejaban ni siquiera descansar. Pero en esta ocasión, Jesús quiere encontrarse con esa mujer en particular. Y por eso llega allí y la encuentra solo. Porque para Jesús es importante ese encuentro. Yo quisiera terminar esta homilía comentando brevemente un testimonio que una vez un señor me compartió. Él se encontraba pasando un momento muy difícil en su vida, estaba cansado de vivir, pensó que el suicidio era la mejor salida a todos sus problemas, planeó su suicidio, pero antes de hacerlo, decidió ir a la iglesia del lugar donde vivía, porque quería pedirle a Dios anticipadamente perdón por su pecado. Él sabía que con eso iba a causar un gran mal a personas inocentes. Estando allí en la iglesia, hincado en una de las bancas, la iglesia sola, porque no había misa, no era domingo, este joven escuchó que la puerta de atrás se abría y una persona caminó por el pasillo, se le acercó y le tocó su hombro. Este joven levanta la mirada y era el sacerdote de la iglesia, quien iba a buscar algo en la sacristía. Y cuando ese hombre lo miró, el sacerdote le sonrió, pero no le dijo nada y siguió caminando. Algo vio este sacerdote que cuando estaba casi por entrar a la sacristía, se volteó y le preguntó a este joven: hijo, ¿estás bien? Y él se echó a llorar y le contó todo. Le contó por qué estaba allí y cuáles eran los planes que tenía después. Y por supuesto que el sacerdote lo escuchó, le dio algunos consejos. Con el tiempo se hicieron amigos y este joven hoy vive y vive teniendo sentido para vivir. Fue la manera como Dios, al igual que con la samaritana, llegó a la vida de este muchacho en la soledad de esa iglesia para hacerle entender que su vida tenía realmente sentido. Queridos hermanos y hermanas, si algo les puede quedar de esta homilía que he dado, es, por favor, no le tengamos miedo a Dios. Parece mentira, pero somos muchos los que en ocasiones le tenemos miedo, pavor a Dios. No queremos que Él penetre en nuestro corazón, no queremos que nos transforme. Tal vez porque pensamos erróneamente que Dios nos va a quitar algo, y en realidad no es así. Dios quiere darnos más. En algunas ocasiones hay personas que se les invita a un retiro espiritual y dicen: no, yo no voy para eso, ahí hay puros locos, hay gente que no gasta el tiempo en otra cosa, yo estoy muy ocupado. Pero en realidad, en el fondo, es que hay miedo en ti, porque no quieres que Dios se transforme. Hay matrimonios que se están destruyendo, que están mal, y se les invita a un retiro de matrimonios
Y tal vez la respuesta de uno o de ambos es: ¿para qué le tenemos que contar los problemas a otros que tal vez están peor que nosotros? Y todo es por miedo, por orgullo, por no querer aceptar que no somos perfectos y que necesitamos de Dios. Tal vez ese llamado, esa invitación que te hacen, es la oportunidad en la cual Dios está viniendo a encontrarte en el pozo, precisamente para transformar tu vida. Repito, no le tengamos miedo a Dios. Él no quiere quitarnos nada, quiere simplemente aumentar en nosotros sus bendiciones y su amor. Así sea.